Lo que les voy a mostrar aquí es cómo graficar manualmente en Google Colab, ¿no? En general esto es una pequeña introducción a Python. Si ustedes quieren ingresar a Google Colab, el enlace es este, ¿no? Simplemente googleen como tal Google Colab o escriban en su navegador colab.research.google.com. Les mencionaba el día de ayer que esta es una plataforma de Google basada en la nube que nos sirve para ejecutar código Python. Incluso lo pueden hacer desde un celular, ¿no? Desde un celular, desde una computadora o cualquier dispositivo con acceso a Internet. Cuando ustedes ingresan, van a ver esta pantalla. Por resumirles, esta pantalla ustedes ya la pueden explorar con más detalle. Google Colab es una plataforma que nos sirve para ejecutar e implementar código Python, ¿no? Entonces ya fuimos viendo una breve introducción a esta plataforma. ¿Cómo se usa? Hay muchísimas aplicaciones desde ciencia de datos, aprendizaje automático, inteligencia artificial. Lo único que ustedes requieren es una cuenta de Gmail o de Google. Simplemente den archivo, nuevo notebook. Les decía que aquí se maneja como un cuaderno, ¿no? Notebook es el cuaderno que se utiliza de Google Colab. Ok, entonces si ustedes ingresan ahí en nuevo cuaderno van a ver esta pantalla. Aquí les muestra el nombre del cuaderno, le pone por defecto cuaderno sin título y un número. Yo le voy a poner aquí ejemplo de graficación, ¿no? Puede llevar acentos o no, no hay ningún problema. Nada más no cambien la extensión. La extensión es IPyNB. Esa es la extensión de estos archivos que ustedes pueden compartir, ustedes pueden descargar, etcétera, ¿no? Ahora, van a ver que hay dos tipos de celdas, como ya habíamos visto, una de código y una de texto. La de código como tal me sirve para ejecutar líneas de código en Python. La de texto me sirve para crear notas, instrucciones, etcétera, ¿no? Las pueden agregar haciendo clic en estos botones, otra de código, otra de texto, etcétera, ¿no? Y si las quieren borrar, simplemente hagan clic derecho, borrar, y esa se borra, ¿no? Digamos, yo agregué una de texto, voy a poner una de código. Voy a ingresar aquí, este cuaderno se los voy a compartir para que ustedes también lo tengan. El título. Como tal, si quieren escribir un título, se coloca un gato. No es necesario, pero es una forma de dar formato al texto, ¿no? Digamos, graficar en el lenguaje de programación Python. Noten que aquí a la derecha me aparece cómo se vería, ¿no? Esta es una celda de texto. Si le pongo un gato, me lo muestra como un título. Y está así, ¿no? Yo aquí puedo escribir texto, notas, etcétera. Me sirve como un cuaderno de trabajo que a la vez tiene una calculadora muy potente, ¿no? El lenguaje de programación Python es un lenguaje de alto nivel que tiene muchas aplicaciones. Bueno, para graficar, ¿qué requiero? Requiero primero, voy a poner aquí las instrucciones. Requiero definir un vector de la variable independiente. Lo vamos a ir haciendo y les voy a ir definiendo qué es un vector, etcétera, ¿no? Luego requiero definir la función dependiente como tal. Luego requiero graficar. Para graficar usamos una librería que se llama Matplotlib.
Lib. Si quieren saber más, pueden ingresar a matplotlib.org. Yo les voy a dejar el enlace en este cuaderno. ¿Qué es Matplotlib? Es una librería, ¿no? Es una librería para visualizar datos en Python. Si ya han manejado el lenguaje de programación C, por ejemplo, en Python una librería es lo mismo que en C, ¿no? Es un conjunto de funciones o métodos que están organizados y yo los puedo importar a mi programa para poderlos usar. Entonces, les voy a dejar en este mismo archivo, les voy a dejar el enlace, ¿no? Si quieren ver más. Para eso requiero la librería. Y bueno, para esto requiero saber cómo importar la librería, ¿no? Y finalmente, bueno, cómo se grafica. El comando para graficarlo, vamos a ver, debe ser plot. Vamos a ir haciendo estos pasos para que ustedes aprendan también a hacerlo de forma manual, ¿no? A su vez, todos los cuadernos que ustedes desarrollen dentro de su cuenta se van a quedar grabados en Google Drive. Que, bueno, como ustedes saben, Google Drive es un espacio en la nube para almacenar información, ¿no? Si entran luego a drive.google.com, hay una carpeta que se les va a crear que se llama Colab Notebooks o cuadernos de Colab, ¿no? Entonces, ya después ustedes van a poder acceder a estos archivos que ustedes han creado desde drive.google.com en esta carpeta. Y ahí dentro ustedes pueden quizás crear nuevas carpetas, organizarlas, etcétera, ¿no? La ventaja es que están trabajando en la nube y bueno, esto se va almacenando conforme voy escribiendo. Entonces vamos a ver cómo puedo definir primero variables en Python y cómo las puedo utilizar para poder graficar, ¿no? Lo que hice aquí únicamente fue escribir las instrucciones, ¿no? De hecho, esto no es código, sino es texto. Esto es un texto. A mí me va a servir si está en una celda de texto. ¿Cómo identifican cuál es una celda de texto y cuál es una de código? La de código dice aquí comienza a programar y tiene este botón para ejecutar, ¿no? La de texto no, es simplemente un cuadro de texto con esta flecha. La flecha me sirve para colapsar este texto, ¿no? Ocultar celda o mostrar celdas. Ahora sí, si quieren comenzar a programar, bueno, hay que hacer clic en conectar. Tarda un momento, usualmente son unos segundos. Y ya que se conecte, aquí me dice conectado a esta computadora, ¿no? Esto es un protocolo de backend a través del cual se conecta a un servidor de Google que recibe las instrucciones que yo envío de Python, las ejecuta y me las devuelve, ¿no? Y me muestra a mí los resultados. Realmente mi equipo no tiene que ser tan potente, simplemente requiero conexión a internet. Ahí me muestra las especificaciones de la computadora a la cual se conectó. La versión de Python es Python 3, tiene deben ser 16 gigabytes de RAM y debe tener 128 gigabytes de ROM. Entonces, bueno, ya que esté conectado, yo ya estoy listo para programar, ¿no? Aquí me dice comienza a programar. ¿Cómo graficaría yo? Requiero definir variables, ¿no? Digamos, yo quiero replicar. Si ustedes escriben aquí un gato, esto se toma como un comentario, ¿no? Realmente este comentario lo ignora. Incluso si yo lo ejecuto, no pasa nada, ¿no? Porque solo hay un comentario. Puedo colocar aquí comentarios. Yo lo voy a usar para irles describiendo los pasos que voy haciendo, ¿no? Definir variables. Digamos, si yo quiero replicar
el gráfico, vamos a decir, de la función seno de x, que es esta. Yo requiero primero definir en qué rango lo voy a graficar, ¿no? Quizás de -10 a 10, como aquí lo hice. Entonces necesito definir una variable independiente, ¿no? Yo quiero graficar seno de x, ¿no? Digamos, yo quiero graficar y igual al seno de x. Esto que aparece de verde solo es un comentario, ¿no? Es opcional, esto no me lo toma como código. Pero ya si le quito el gato o este símbolo, ya me toma código. Digamos, yo requiero que x sea un vector. Noten que me predice más o menos lo que yo quiero hacer, ¿no? Noten que yo definí x igual a, me predice qué quiero hacer. Hay una herramienta de Google que se llama Gemini. Esta es una inteligencia artificial que me apoya con el código. Entonces, yo lo voy a ir haciendo desde cero, a pesar de que Gemini me está sugiriendo qué quiero hacer, ¿no? Predice qué quiero hacer. De hecho, mis comentarios y sabe, yo voy a graficar. Entonces, quizás yo quiera para graficar un vector, ¿no? Vamos a entender cómo graficaría. Digamos, en la computadora lo que yo quiero hacer es graficar la función y igual a seno de x, ¿no? Si yo lo quisiera hacer a mano, imagínense que este gráfico está derechito. Necesitaría una tabla de datos, ¿no? X contra Y. Es decir, ir dándole valores a X en un rango y para cada uno de esos valores, esto es la evaluación de la función, yo calculo el seno de la función, ¿no? El seno de X. Digamos, para X igual a 0, el seno de 0 sería 0. Para X igual a 1, el seno de 1 me da un número y así sucesivamente. Entonces yo requiero darle valores a X, con esos valores a X determinar Y. Y si esto es 0 contra 0, bueno, esos datos los voy a ir graficando, ¿no? Quizás yo obtenga algo así, porque previamente la función seno yo sé que tiene esta tendencia. Lo que quiero hacer es darle estas instrucciones al programa, ¿no? ¿Qué valores tome de X? ¿Qué valores tome de Y? En Python no tenemos tablas como tal. Yo no puedo crear una tabla y llenarla como si fuera Excel, sino que tiene otros tipos de variables. Para variables numéricas hay un tipo de variable que se llama lista. Aquí yo voy a definir la variable x como una lista. ¿Cómo se define una lista? Bueno, le pongo el nombre de la variable, le pongo igual y encierro entre corchetes. Los corchetes son estos paréntesis cuadrados. Todos los números que yo quiero que estén en esa lista separados por comas. De hecho, ya la inteligencia artificial me predice lo que quiero hacer, ¿no? Si yo aquí presiono la tecla de tabulación, tab, ya me lo reescribe, ¿no? Aquí, por ejemplo, me predijo que de 0 a 10 voy a generar una lista. Si yo le doy tab y ejecuto, aparentemente no pasó nada, ¿no? Pero sí, lo que sucedió fue que estos valores de X los guardó como una lista. Si creo otra celda de código que escribo X, le doy a ejecutar, aquí me muestra la lista, ¿no? Esto es equivalente a decirle imprime X. Print, como tal, es muéstrame el valor de X, imprímeme el valor de X. Y ya, ¿no? Me da los valores de 0 a 10. Si yo quisiera los valores de -10 a 10, bueno, tendría que cambiar esta lista. Noten que bien la inteligencia artificial me predice lo que quería hacer y yo solo le di tab. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si yo quisiera definir entre -10 y 10? En programación, obviamente, no es bien visto escribir los números uno por uno, ¿no? Sino que yo tendría que darle una instrucción que me genere esos valores entre un rango.
Este primer apartado sería la generación de listas. Ahora, si yo quiero generar una lista distinta con otros valores, y obviamente no quiera escribirlos uno por uno, digamos, yo requiero números de 1 a 1, de -1000 a 1000, no voy a escribir 2001 valores, ¿no? Sino que hay comandos que me permiten generar esas listas. Vamos a usar una librería numérica que se llama NumPy. ¿Qué es esta librería? NumPy es una librería numérica. Pueden ingresar a numpy.org. Prácticamente todas las librerías de Python tienen su página de internet con el nombre de la librería .org. Esto es NumPy, es una librería numérica que, bueno, aquí me dice, me sirve para trabajar con arreglos numéricos de varias dimensiones. Su nombre viene de Numeric Python. Como tal, es una librería numérica que me sirve para generar vectores, matrices, tensores, etcétera, ¿no? Y obviamente hacer operaciones con ellos. Les voy a ir colocando los enlaces de cada librería que vamos usando para que ustedes ya con calma puedan leer de qué trata esta librería, ¿no? Yo la cito aquí porque me serviría, por ejemplo, para generar un vector o una lista de números con unos pocos comandos. Entonces vamos a continuar. La pregunta aquí es, en una celda de código, que ya vimos que se insertan con este botón que dice código, ¿cómo importo una librería, no? ¿Qué es importar la librería? Consiste en introducir a este cuaderno que yo estoy usando todas las funciones y métodos que tiene esta librería, ¿no? Esta que se llama NumPy, por ejemplo. Si quieren aprender más en numpy.org hay una sección que dice documentación. Y bueno, aquí hay muchos materiales de apoyo, ¿no? Cómo iniciar, manual de usuario, etcétera. Ahora, ¿cómo importo una librería? En Python es muy fácil. Basta con que yo ponga importar. Doy importar, doy espacio. Noten que me predice lo que quiero hacer, ¿no? La inteligencia artificial Gemini lee lo que yo estoy escribiendo. Incluso no sé si me escuche. Eso ya sería extraño. No con mi autorización, digamos. Y bueno, aquí simplemente sería importo la librería que se llama NumPy. Hasta ahí si yo ejecutara, basta para importar la librería. Sin embargo, me sugiere que yo la importe con otro nombre. Al decirle importa NumPy como NP, me va a servir para más adelante. Les voy a decir por qué. Digamos, yo quiero nada más importarla, ¿no? Le doy importa NumPy, ya la importó. Ahora, ¿cómo accedo a las funciones que tiene NumPy? Las funciones las accedo escribiendo el nombre de la librería, le pongo un punto y esa librería contiene todas estas, ¿no? Todas estas son funciones. Hay una que a mí me interesa que se llama linspace. Aquí viene en orden alfabético, ¿no? Ya cada una de ellas, conforme vayamos avanzando, las podemos ir revisando. Por ahora quiero hacer lo que les comenté, ¿no? Generar este vector o esta lista de valores numéricos con un comando. Si yo hago esto, por ejemplo, le digo numpy.linspace. ¿Qué es linspace? Aquí me da la ayuda. Si yo abro y cierro paréntesis, me dice, ¿qué es linspace? Bueno, devuelve números igualmente espaciados sobre un intervalo. Por ejemplo, si yo le pongo linspace desde un inicio que es start hasta un final que es stop, digamos del 1 al 10, le doy a ejecutar. Noten que me generó números igualmente espaciados del 1 al 10, ¿no? Esto es un arreglo, que es un vector.
Sin embargo, bueno, yo no le dije cuántos números genere, yo nada más le dije genera números del 1 al 10. Si le dijera, por ejemplo, del 1 al 10, cuyo vector tenga 11 números o 10 números, lo ejecuto y aquí me genera este arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Obviamente aquí no se cuenta de manera normal, ¿no? Si quieren saber la longitud de un vector, díganle longitud de eso, lo ejecuto y me dice son 11, ¿no? Que es este número que yo le di. Si yo le dijera del 1 al 10 con 10 números, pues ya me genera del 1 al 10, ¿no? Y me tomó un comando. Lo ejecuto y aquí son 11 números, ¿no? Ahora, no lo estoy almacenando. Si yo quiero que esto lo guarde en una variable, bueno, le pondría, no sé, otra X, aunque me va a sustituir la X anterior. Ejecuto, no lo va a mostrar porque no se lo pedí, pero al momento de que yo le diga qué es X, me da esto, ¿no? Le pone un prefijo array. Array significa arreglo, que como tal es una lista, pero arreglo está vinculado a la librería que se llama NumPy. Entonces, esta librería me ahorra este valor, ¿no? En lugar de escribirlos uno por uno, que obviamente en programación eso no se pretende, yo lo puedo hacer con esta librería. Ahora, cuando estaba importando la librería, yo les dije, ¿por qué aquí me recomienda que yo escriba como NP, as NP? Porque si yo lo importo como NP, en lugar de estar escribiendo aquí NumPy, la librería ya no se llama NumPy, sino que se llama NP, ¿no? Esto es un pseudonombre. Y yo le puedo poner aquí cualquier cosa, ¿no? Le puedo poner librería 1, librería 2, librería 3, lo que yo quiera, pero la idea es que este sea un nombre más corto que la librería, ¿no? Porque si yo voy a estar reutilizando funciones de esa misma librería, pues voy a estar escribiendo muchas veces esto. Para mí en realidad es más fácil poner np.linspace. Y esto hace exactamente lo mismo, solo que la librería se llama diferente, ¿no? Si yo ejecuto, ahora la librería se llama np y yo ejecuto y me va a generar lo mismo, ¿no? Entonces, existen estas dos formas de crear una variable independiente, que sería emular lo que yo intento hacer a mano, ¿no? Generar una tablita con valores de X contra valores de Y. Yo ahí voy en el punto 1, definir la variable. Ahora, ¿cómo defino la función? Lo que seguiría sería definir la función. La función que yo quiero, quizás sea Y igual a seno de X o cualquier otra que yo quiera, ¿no? Entonces ya tengo la variable es X. Esto yo lo puedo cambiar si yo quisiera que en lugar de 1 a 10, perdón, tomara de menos 10 a 10. Pues le pongo así, ¿no? De menos 10 a 10, que sean quizás 20 valores o aquí me lo predice. Con eso ustedes definen el rango del gráfico, ¿no? Si yo muestro X, aquí me lo puso de menos 10 a 10 y la longitud de ese vector X la pueden consultar con length. Esto viene de longitud, o en inglés que es length, y son 20, ¿no? Aunque no estaban precisamente espaciados en números enteros. Si yo quisiera que fueran números enteros, aquí es un poco más de análisis, ¿no? Tengo 10 valores del lado negativo de la recta, 10 valores del lado positivo y el 0. Si yo le pusiera 21, me debería de dar valores enteros, ¿no? Que no sé si sea lo que ustedes quisieran. Realmente a mí me sirve solo explorar la función y me sirve que tenga muchos valores. En un momento vamos a ver por qué. Lo siguiente que vamos a hacer sería cómo defino la función.
Definir la función. ¿Cómo defino la función? Bueno, le pongo, aquí ya me lo predijo. Si hacen tab, me da este comando, ¿no? Sería definir una variable, yo le voy a poner y luego le pongo el nombre de la librería NP. ¿Por qué? Porque yo requiero un operador que trabaje en vectores, ¿no? Como este. Entonces, esta propia librería que es NP me sirve para llamar funciones y operadores. Si quieren observar qué operadores existen, escriban np punto y aquí van a observar todos los operadores y funciones. Seno, seno hiperbólico, raíz cuadrada, el cuadrado, etcétera, ¿no? Tangente, tangente hiperbólica, existe coseno, todas las funciones trascendentales, logarítmicas, etcétera, están aquí, ¿no? Yo por ahora solo quiero seno. Le digo y igual a seno de x. Si yo ejecuto, ya lo hizo, ya calculó el seno de cada uno de estos números, lo almacenó en el arreglo y. No le pedí que lo imprimiera. Si escribo aquí y o print y, lo calcula y me lo muestra, ¿no? Digamos punto 54,4 es el seno de -10. Este otro valor es el seno de -9. Este operador trabaja término a término sobre cada elemento de esa lista y me la va almacenando en y. Con eso ya definí la función, ¿no? Y ya calculé cada valor para esa función. Lo siguiente sería graficar, ¿no? ¿Cómo grafico? Creo otra celda de código. Noten que de forma predefinida, si yo selecciono una celda y le pongo nueva, me la pone después de esta. Si quieren que les ponga la celda después de lo último que hicieron, sitúen el cursor en la última celda y denle más. Y ya me la pone aquí. Ahora, si yo quiero graficar, digamos, yo ya tengo mi vector de X y mi vector de Y, ¿no? El vector Y, como yo lo generé con esta función de la misma librería NumPy, Y debe tener la misma longitud que X, ¿no? Para poderlo graficar, porque yo tomo pares de datos, ¿no? Uno contra otro y los grafica. Si observan, al verificar la longitud de Y y la longitud de X son iguales. Yo le podría decir, por ejemplo, la longitud de X es igual a la longitud de Y. Y esto me dice es verdadero, ¿no? Si ustedes quieren comparar los valores de dos variables, pónganle igual, igual. Aquí yo le estoy preguntando, ¿son de la misma longitud el vector X y el vector Y? Me dice verdadero, ¿no? True. Entonces, esto me sirve para graficar, ¿no? Si yo quisiera graficar como lo voy a hacer con pares de datos, obviamente en mi tablita debo tener el mismo número de datos, ¿no? Si no, por ahí un dato va a quedar sin pareja y bueno, no me va a poder graficar. Ahora, ¿cómo grafico? Graficar es muy sencillo. Simplemente hay que importar. Ahí me moví, pero noten que me predijo lo que quería hacer. ¿Qué quiero graficar? X contra Y, ¿no? Para esto vamos a usar la librería que se llama matplotlib. ¿Cómo se importa? Así como me está sugiriendo, ¿no? Yo tengo apoyo en todo momento aquí de una inteligencia artificial. Incluso si hay errores en el código, la inteligencia artificial me apoya. Pero bueno, idealmente yo les sugiero que lo vayan haciendo para que aprendan de lo más básico y ya más adelante esto ya puedo apoyarme de la IA. Ahora, si yo doy Tab, la tecla Tab de su teclado, me autocompleta esto, ¿no? Aquí yo importo la librería, el nombre completo de la librería se llama así,
matplotlib.pyplot. Noten que es un nombrezote, ese sí es muy largo. Aquí sí me conviene asignarle un pseudonombre, ¿no? Yo le voy a decir, impórtalo como, y me sugiere PLT, que son 3 caracteres, ¿no? En lugar de todos estos. ¿Cuántos caracteres son? Bueno, yo puedo contarlos con longitud, pero como es un texto, no es una variable, hay que ponerle comillas. Digamos, esos son 17 caracteres contra 3, ¿no? Obviamente me sirve darle un nombre. Y así como está, este código de acá arriba, simplemente hay que llamar la función que se llama plot. Ustedes escribirían plt.plot, el nombre de la variable independiente, coma, el nombre de la variable dependiente. Eso es lo que me sugiere así como tal la inteligencia artificial Gemini. Y luego se muestra, ¿no? plt.show. Si ejecuto, me da esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que veo? Me genera el gráfico, sin embargo no tiene título, no tiene rótulos de los ejes X o Y, la función seno no tiene estos picos extraños, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que yo puedo mejorar en el código para que este gráfico se vea mejor. Vamos a hacerlo. De inicio, noten que me está graficando -10 en X contra el seno de -10, ¿no? Luego se salta a -9, -8, -7. Por eso este gráfico se ve así en secciones, ¿no? Idealmente a mí me serviría que tuviera muchos valores intermedios para que fuera trazando correctamente el gráfico. Lo que voy a hacer es, para corregir ese error, cambiarle el número de datos, ¿no? En lugar de 21 que yo usé aquí como eran números enteros, le puedo poner 100. Vamos a decir 100, ¿no? Ejecuto. Ejecuto de nuevo la celda de abajo. Y noten que ya la celda X ya tiene 100 valores, ¿no? De -10 a 10. No importa que no sean enteros. Ahora, de nuevo tengo que redefinir Y, ¿no? Porque yo cambié X. Entonces ejecuto la siguiente celda. Y ya me da ahora otra vez 100 valores que corresponden a cada X, ¿no? A su vez, ustedes pueden hacer entorno de ejecución en este menú y darle a ejecutar todas las celdas. Eso les evita que tengan que hacerlo una por una, ¿no? Esto reejecuta todas las celdas anteriores hasta la última. De nuevo, ¿son iguales en longitud el vector X y el vector Y? Me dice que sí, sí son. Entonces ya puedo graficar, ¿no? Ahora, si ejecuto otra vez aquí, ya se ve más bonito, ¿no? Ya no se ven esos picos extraños, sino que ya está más suavizada la línea. ¿Qué noto aquí? Todavía no tiene título, todavía no tiene rótulos, ¿no? Eso se coloca cambiando estas instrucciones. Lo vamos a hacer. Lo que sigue entonces es ponerle un título, quizás rótulos. Lo más fácil ya que crearon el gráfico, esto, el plot XY crea el gráfico, ¿no? Y lo guarda como una variable. Sobre esto, PLT, si quieren colocarle esto antes del show, ¿no? Si quieren, manden el show hasta abajo. Si quieren un título, el comando es plt.title. Title es título. Y el título se coloca entre comillas o entre comillas simples, porque esto lo entiende que es un texto, ¿no? Yo le voy a poner aquí gráfico de la función. Noten que incluso me lo predice. Si presiono Tab, eso me lo autocompleta, ¿no? Pero yo quería esto, Y igual a seno de X. Presiono Tab y me lo autocompleta. Noten que incluso me lo autocompleta hasta abajo, ¿no? Lo voy a borrar y lo voy a ir escribiendo manualmente. Si ejecuto, aquí me puso el título, ¿no? Gráfico de la función Y igual a seno de X.
Ventajas. Yo veo una ventaja sobre Excel de esta herramienta, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, colocar una ecuación aquí en el título, le pongo signos de pesos y si fuese, por ejemplo, un seno cuadrado, yo le pongo así, ¿no? Le pongo aquí el circunflejo y noten que en el título me le da formato y lo pone aquí como superíndice, ¿no? Aquí obviamente no requiero el cuadrado, ¿no? Pero para otras aplicaciones quizás yo requiera escribir la ecuación como tal. Se lo voy a borrar, pero le dejo el signo de pesos para que esto aparezca con otra fuente, ¿no? Esta es la fuente para ecuaciones. Ya. Ahora, si quiero la etiqueta de X, el comando es xlabel. Ahí me lo autocompleta. Si quiero la etiqueta de Y, el comando es ylabel o etiqueta de Y. Obviamente entre comillas, ¿no? Aquí le pondría seno de X. Y acá X contra seno de X, ¿no? Si ejecuto, bueno, noten que aquí ya me le puso esta etiqueta en el eje Y, esta etiqueta en el eje X, ¿no? Me parece que la X queda ahí muy sola, le voy a poner variable independiente X, ¿no? Ya. Y bueno, aquí ya se autocompletó. Otra cosa que me gusta a mí también es darle un poco más de formato para que esto no se vea tan solo. Pueden hacer que se genere una cuadrícula dentro del gráfico, ¿no? Le puedo poner plt.grid, abro y cierro paréntesis, ejecuto y este es mi gráfico, ¿no? Ya se ve mucho mejor. Puedo hacer clic derecho, abrir y este sería el gráfico, ¿no? Ya tengo etiquetas en eje X, en eje Y, tengo título, tengo una cuadrícula. Yo podría cambiar los rangos de -10 a 10 en X y el gráfico se modifica, ¿no? Voy a regresar a los comandos por si les hizo falta ver alguno. Aquí está, ¿no? Esto grafica el vector Y contra el vector X. Esto me da el título. El signo de peso sirve para darle formato de ecuación a esto que está dentro. Las comillas sirven para decirle al programa que esto es texto, no son variables. Xlabel sirve para modificar la etiqueta del eje X. Ylabel modifica la etiqueta del eje Y. Grid me da la cuadrícula. Y show muestra el gráfico, ¿no? Entonces ya este gráfico ustedes lo pueden copiar, lo pueden pegar a programas externos como cualquier paquetería de Office o lo pueden analizar aquí, ¿no? Yo lo abrí aquí mismo en el navegador. Y bueno, esto me sirve para explorar la función que yo quiero, ¿no? Si ustedes quisieran cambiar el rango en el eje X, ¿qué necesito cambiar los valores de X, ¿no? Esto era entre -10 y 10. Si yo subo al comando que está donde definimos X, aquí, y le pongo quizás entre -100 y 100, y reejecuto, aquí lo más fácil sería darle en torno de ejecución, ejecutar todo. Si yo ejecuto todo, me debe cambiar el gráfico. Noten que ahí ya son 100 datos, ¿no? Pero noten que de nuevo tengo este problema que son muy pocos datos, ¿no? Si yo quiero la función suavizada, como aumenté mucho el rango, le voy a poner que genere 1000 valores en lugar de 100. Ahí en donde decía linspace. Y aquí está, ¿no? Ya se ve más suavizado. Pero bueno, ya eso ustedes lo pueden ir cambiando. Depende de la aplicación, depende de qué quiera yo explorar en este gráfico.
Les voy a compartir este archivo en el mismo repositorio que tenemos para que ustedes puedan ahí practicar, ¿no? Le pueden cambiar el rango, le pueden cambiar la función, etcétera, etcétera. Esto, digamos, es hecho a mano, ¿no? Yo lo fui escribiendo desde cero, ustedes también. Y ya la herramienta de graficación yo se las proporciono también para ahorrar un poco de tiempo, ¿no? Me interesa que también lo aprendan a hacer desde cero.